Por favor, aquellas personas que quieran formular algún comentario, hacernos alguna pregunta, que nos la hagan llegar. Vamos a empezar con la primera que nos han planteado. Me ha parecido entender que pedimos que la prescripción de los delitos por fraude fiscal se eleve a los 10 años. ¿Por qué ha de existir prescripción? El que la haga, que la pague cuando sea descubierto. Da igual el tiempo que haya transcurrido. Precisamente nuestro programa electoral contempla una subida del periodo de prescripción de los 5 a los 10 años, también para abrir ese debate. Bueno, es que puede que haya delitos fiscales que no tengan que prescribir y, por lo tanto, un primer paso tiene que ser que esto de que cuando pasen 5 años las cosas prescriban, no. Elevémoslo a 10 años y a partir de ahí abramos el debate. Y además reduzcamos la cuantía del delito fiscal, como contempla nuestro programa electoral, a los 50.000 euros. Tengo 67 años y 48 cotizados. Me gustaría, me encantaría, estaré muy agradecido si Pablo, en este caso no va a poder ser Pablo, me cuenta o me dice cuándo puedo irme tranquilo al otro barrio para no tener que ver que me quedo sin pensión porque me la han robado, perdón, distraído, 4 o 6 mangantes. Fijaos que de pensiones a veces se habla poco en campaña electoral, o por lo menos poco de lo importante. Las pensiones en este país han experimentado 2 reformas importantes en los últimos años, una por el Partido Socialista y otra por el Partido Popular. El Partido Socialista se encargó de subir la edad de jubilación. El Partido Popular subir la edad de jubilación y propiciar una desconexión del incremento de las pensiones con el IPC, con el índice de precios al consumo. Además, el Partido Popular introdujo una cosa que se llamó un poco extraña, el factor de sostenibilidad. Estas 2 cuestiones conjuntamente, desconectar el crecimiento de las pensiones del índice de precios al consumo. Ya no es obligatorio que las pensiones se actualicen con el crecimiento de los precios. Y al mismo tiempo introducir el factor de sostenibilidad. Estas 2 cosas, ¿por qué se hicieron? Porque el análisis del Partido Popular y del Partido Socialista era que, bueno, como puede que en el futuro haya problemas con las pensiones, lo que tenemos que hacer es recortar el gasto. Es decir, claro, lo que nos están diciendo ahora todos los informes, que al desconectar el crecimiento de las pensiones del IPC y al introducir el factor de sostenibilidad, durante los próximos 20 o 30 años la pensión media se reducirá. Esto no afecta solo, yo diría solo y sobre todo a los que ahora tienen pensiones, que ojo, los que ahora tienen pensiones, como ya no tienen garantizado que el crecimiento de las pensiones se produzca con el índice de precios, verán desde luego erosionado su capacidad de consumo fruto de esa desconexión. Sobre todo esto va a afectar a quienes ahora tienen entre 40 años en adelante. Ahí es donde se produce una merma importante de las pensiones. Y por lo tanto, por eso nosotros decimos, es necesario, fijaos, todavía más importante que la edad de jubilación, es necesario revertir las reformas de las pensiones en este país. Por eso va nuestro programa. Es necesario derogar el factor de sostenibilidad que introdujo Rajoy, es necesario derogar la desconexión de nuestras pensiones respecto del IPC. Y es necesario abrir la financiación de las pensiones a los presupuestos generales del Estado. Alguien dirá, bueno, pero es que esto, a mí lo que me dicen es que es insostenible. A mí lo que me dicen es que el envejecimiento de nuestra población hace difícil el sostenimiento de las pensiones. España gasta 2 puntos del PIB, es decir, 20.000 millones de euros, menos que la media europea en pensiones. Hay margen. En segundo lugar, hay una clave que es vital. Todo el mundo habrá oído hablar de que el envejecimiento de la población nos lleva a una situación en la cual las pensiones no serán sostenibles. Bueno, entonces, ¿por qué? Alguien, por favor, que me explique por qué hoy
con 17 millones de asalariados en este país, se puede sostener las pensiones de 10 millones de personas, cuando nuestro sistema de pensiones hace 30 años tenía el mismo número de asalariados, 17 millones de personas, que sostenían, sin embargo, apenas 2 millones de pensionistas. ¿Qué ha pasado? ¿Ha obrado una suerte de milagro? No, lo que ha pasado es que nuestras sociedades modernas crecen y que nuestras sociedades modernas generan productividad y que la sociedad puede decidir qué hace con este crecimiento y con esta productividad, porque esto es un debate político. A veces vienen los economistas, mea culpa, y la de todos nosotros, a decirnos, no, esto no es posible, no, esto técnicamente no es viable, no, esto no es factible. No, buena parte de los debates se dirimen en el terreno político, no en el terreno económico. Es la política y son las elecciones de la ciudadanía la que deciden si algo es factible o no es factible, si algo es posible o no es posible. Fijaros, son las pensiones, son los salarios de los nietos los que pagan las pensiones de nuestros mayores. Y eso antes permitía sostener a 2 millones de personas y hoy a 10 millones de personas. Claro, ese es nuestro desafío y eso es lo que queremos hacer. Por eso pensamos que es posible derogar esa desconexión con el índice de precios al consumo para garantizar las pensiones de todo el mundo, para garantizar que no se pierde capacidad adquisitiva y al mismo tiempo poner al servicio del conjunto de la sociedad y especialmente de quien ya ha trabajado muchos años, una jubilación tranquila, fruto de que se puedan utilizar los rendimientos del crecimiento y los rendimientos de la productividad para eso. Un último dato. Hemos hablado mucho de corrupción. Parece que el gasto en corrupción y lo que cuesta la corrupción a este país son cosas que se inventa Podemos o que se inventan otros. La Comisión Nacional de Mercados y la Competencia, un organismo regulador, el principal organismo de regulador de este país, en un informe recientemente decía que la corrupción le cuesta a los españoles del orden de los 45.000 millones de euros al año. Esto es más de lo que hemos recortado en sanidad, en educación, en I+D+I y en dependencia juntos. Este es el coste que no lo dice Podemos, no lo dicen los economistas de Podemos, lo dice la Comisión Nacional de Mercados y la Competencia, lo dice el principal organismo regulador de este país. Por continuar con el mismo tema, otra pregunta. ¿Qué protección vamos a tener los obreros de la generación del 58 con respecto a las pensiones? Va en la misma línea. No quiero extenderme mucho porque hay muchas preguntas y yo creo que merece la pena debatirlas y contestar todas, pero hay que ser muy claros. Si no se revierte, si no se deroga los últimos cambios que ha habido en las pensiones, el del PP y el del PSOE, las pensiones bajarán. Hay que ser claro con eso, hay que ser nítido. Nosotros hemos tendido la mano al Partido Socialista y le hemos tendido la mano al Partido Socialista cuando en campaña ha dicho que hay que abrir la financiación de las pensiones a los impuestos. Estamos de acuerdo con que eso se haga, de hecho ya se hace. Las no contributivas se financian no con las contribuciones de los trabajadores, sino fundamentalmente con impuestos. Estamos de acuerdo en profundizar esa vía, pero al mismo tiempo le pedimos y le exigimos al equipo económico del Partido Socialista que derogue el cambio que desconecta el crecimiento de las pensiones del índice de precios al consumo, porque entonces será la decisión de cada gobierno en cada momento lo que nos haga de alguna forma ver si las pensiones crecen o no de acuerdo al IPC, y eso no puede estar en manos de un gobierno, eso tiene que ser acuerdo de Estado, eso tiene que ir al Pacto de Toledo y tiene que estar garantizado como estaba antes por ley. Y por lo tanto, ahí el PSOE se tiene que retratar. Hay una persona que lo que nos quiere decir es que trabaja desde hace muchos años, pero que necesita una casa, que a pesar de ello se encuentra en una situación muy precaria, tanto esa persona como sus hijos. Y dice también, arriba Podemos. Muchas gracias. ¿Cómo es posible que un tanto por ciento elevado de españoles siga pensando que si votan a otros que el PP, España se irá al traste, si ya se ha ido y Rajoy no ha movido ni una ceja mientras sufríamos?
No lo entiendo. ¿Cómo es posible? A veces es un efecto inercia o un efecto status quo. Ahora mismo lo que estamos viendo en los medios de comunicación, por ejemplo, es una campaña del miedo, ¿no? Como de generar miedo con Podemos. Bueno, parece que están en esa línea, el partido que gobierna principalmente, pero también su muleta, su recambio, ¿no? Recambio naranja, van en esa línea. Entonces, ¿qué es lo que intentan? Hacer ver como que la alternativa o no existe o es mucho peor. Fijaos qué es lo que dicen que va a pasar si gobierna Podemos, ¿no? Va a haber un desempleo alto. También dicen, bueno, que puede haber inseguridad. Pues dicen, lo que va a haber aquí es una subida de impuestos. No sé si... incluso las pensiones, cuidado con las pensiones. Estas 4 cuestiones. ¿No suena a lo que ha pasado en este país? ¿A lo que estamos viviendo en este país? Fijaos, en la cuestión de la seguridad. Bueno, en este caso tenemos una ley mordaza. Es hasta la propia administración pública la que atenta contra la ciudadanía. El ministerio que tenemos de Interior es más propio de décadas atrás, de décadas franquistas casi, en este aspecto. En la cuestión de los impuestos, bueno, pues el IVA bien que nos lo han subido, ¿no? Mientras quitaban impuestos a las grandes empresas, o el pago del impuesto, o a las grandes rentas, grandes patrimonios, a todos los demás sí que nos lo subían. El desempleo, bueno, no vamos a hablar del desempleo porque ya no sé ni los años que llevamos con una tasa de desempleo superior al 20%, y eso con toda la gente que se ha desanimado, trabajaba en la población activa, y toda la gente que ha emigrado. Bien, realmente de lo que están hablando es de lo que ellos han hecho, no de lo que va a pasar cuando esté Podemos. Nacho antes había dado cifras de Europa. Es que tenemos un diferencial de 8 puntos en ingresos públicos sobre PIB respecto a la Unión Europea, a la media de la Unión Europea, no a las mejores prácticas, que tendrían que ser nuestro modelo, ¿no? Los países nórdicos, por ejemplo. En gasto público lo mismo. Y tenemos además uno de los sistemas redistributivos menos progresivos de toda la Unión Europea. Tenemos un país en el que ha aumentado la desigualdad, el segundo que más ha aumentado de toda la Unión Europea durante la crisis. Estas son las políticas de los que nos dicen, cuidado que esto cambia. Y claro que va a cambiar cuando lleguemos. Claro que va a cambiar, pero va a cambiar en el sentido que les va a quitar sus privilegios, que les va a quitar lo que nos han robado a los demás, que vamos a revertir esto y lo que vamos a hacer son unas políticas que, fijaos, es que son las que hay en Europa, políticas sociales y políticas económicas que son las que hay en Europa. Tienen miedo, esa élite tiene miedo a que acabemos con su negocio del pelotazo y con su negocio del saqueo. Y normal que tengan miedo porque lo vamos a hacer. Dos preguntas con un pequeño matiz, pero sobre el mismo tema. Dada la precariedad laboral y el cierre de multitud de pequeñas empresas debido a la imposibilidad de sostenerlas económicamente, ¿qué proponéis para el gran olvidado de la política actual? El autónomo, podríamos decir la persona autónoma. ¿Qué tipo de medidas para autónomos? Si ser autónomo en este país ya es complicado de por sí, si eres mujer es el doble, porque se hace imposible la maternidad y coger un permiso maternal. Bien, aquí hay una cosa que hay que decir alto y claro en materia de autónomos, y es que no puede ser que los autónomos tengan que pagar una cuota mensual a la Seguridad Social cuando no tienen ingresos. Por lo tanto, eso debe de modificarse, y así está ya recogido en nuestro programa electoral. Los autónomos, hasta que no alcancen el salario mínimo interprofesional, no tendrán que empezar a pagar la cuota mensual a la Seguridad Social, porque de lo contrario lo que se produce es un desincentivo muy fuerte y casi garantizar y empujar a mucha gente a una situación de quiebra. Recordemos que en este país hay millones de autónomos, multitud de empleos, en multitud de sectores, y por lo tanto es necesario que se les ayude, se les anime y se les impulse, garantizando que la cuota que se paga a la Seguridad Social se produce cuando tienen ingresos, cuando tienen rendimientos, pero mientras no se produzcan estos ingresos o estos rendimientos, no tiene sentido. Esto es fundamental, esto está ya en el programa electoral, esto habría salvado millones de empleos autónomos en este país durante la crisis. Además, fijaos, muchas veces se dice que nuestro modelo laboral es rígido, es un modelo laboral que no funciona.
Y durante el periodo de la burbuja inmobiliaria, en este país se crearon 8 millones de puestos de trabajo. Ojo, eso le permitía al del bigote decir que España iba bien, acordados también, ¿no? Pero, ¿a dónde quiero ir con esto? Eran puestos de trabajo de muy mala calidad, eran puestos de trabajo vinculados sobre todo al sector de la construcción, al pelotazo inmobiliario, pero que nadie nos engañe. No es necesario seguir erosionando derechos de la gente para que se creen puestos de trabajo. Esto es un cuento de los economistas. Los puestos de trabajo se crean cuando hay actividad económica, cuando la actividad económica funciona, cuando hay nivel de actividad económica. Y eso en un momento como este, y aquí todos los autónomos, las pymes te lo dicen, en un momento como este lo que hace falta es que se recupere la actividad económica. Si el sector privado tiene problemas en este momento, lo que hay que hacer es como un coche, que el motor de arranque funcione. Si el motor de arranque, y eso tiene que ser el sector público en este momento, por lo tanto es necesario reducir las cuotas de los autónomos, pero además el sector público tiene que jugar el papel que no ha jugado. En lugar de recortes, en lugar de la austeridad fiscal que hemos tenido, es necesario que el sector público juegue el papel de impulso para que una vez que el sector privado empiece a andar, entonces ya le dejemos andar por su propia cuenta. Pero si no, va a ser especialmente difícil y complicado. Y termino. Los permisos de paternidad y maternidad. Podemos lo que ha propuesto es que los permisos de paternidad y maternidad se igualen. Sean iguales para hombres y mujeres. Sean iguales para hombres y mujeres y además sean intransferibles. Y alguien dirá, bueno, ¿y esto qué sentido tiene que sean intransferibles? Alguna crítica nos ha llegado en este sentido y queremos explicarlo. Queremos que sea así para los asalariados, las asalariadas y los autónomos. Queremos que sea así de forma generalizada. ¿Pero por qué? Pues igual que las vacaciones son derechos que tienen las personas, ya sean hombres o mujeres, y no son transferibles, el hecho de que los permisos no sean transferibles, lo que precisamente facilitará es que cuando una persona, ya sea hombre o mujer, va a buscar un empleo, quien tiene que facilitar ese empleo, el empresario, les vea igual. No piense, no, es que tú te vas a quedar embarazada y por lo tanto, bueno, aquí me lo voy a pensar si te contrato, va a haber brecha salarial, vas a ingresar menos. Es decir, todas las consecuencias asociadas al empleo de las mujeres, por las cuales ganan un 25% menos, por las cuales tienen tasas de actividad más bajas, por las cuales tienen carreras laborales más discontinuas, que tienen que ver fundamentalmente con la maternidad, quedarán erradicadas desde el momento en el que hagamos a hombres y mujeres iguales en el mercado de trabajo a ojos de los empleadores. Esto, allá donde se ha implementado, caso sueco, por ejemplo, lo que ha supuesto básicamente es que los hogares tienen ingresos iguales por hombres y por mujeres, y por lo tanto una subida salarial relevante. Dos preguntas que también abordan la misma cuestión. ¿Por qué no pueden obligar a los corruptos a devolver el dinero que es de los españoles? Y la otra dice, millones de euros de estafa que no han sido devueltos. ¿Tomarán medidas para que se recupere este dinero? ¿Prohibirán la contratación con estas empresas? ¿Qué actuaciones pondrán en marcha para que no se vuelva a repetir? Bueno, la cuestión de por qué no se ha devuelto el dinero hasta ahora. A ver, realmente, si gobierna la misma gente que es la que se lo está llevando a los paraísos fiscales, a Suiza, Andorra, no se van a poner ellos realmente las multas a sí mismos. No esperemos que una persona que robe sea la que luego diga, no, ahora voy a perseguir la corrupción y yo he robado. Claro, si es que tenemos que tener cuidado con quién ponemos a gestionar las cosas, porque si ponemos a Alibaba y a los 40 ladrones, luego decimos, nos han robado, sí, normal. Normal, claro, hay que poner a la gente decente, a la gente honrada, ahí, ¿no? Y una vez que la gente honrada llega, ¿cómo se sabe si es gente honrada? Pues porque persigue esto y lo hace, vamos, de manera implacable. Lo hace, como decía antes Nacho, no vas a dar a la primera con la solución, pero si subes a 10 años la prescripción del delito fiscal, bajas la cuantía del mismo, por ejemplo, realmente también abres un debate. Cuando llega a esos 10 años igual dices, no, es que podemos meter mano a los que han robado hace 15. Tenemos los medios también, porque hay que poner los medios, muy importante. Hay que invertir, necesitamos los recursos públicos para invertir en estructuras judiciales, estructuras técnicas que nos permitan pelear contra la corrupción. Porque tened en cuenta de dónde viene la corrupción.
no viene de nosotros. Nosotros no podemos pagar a decenas de asesores, a bufetes de abogados para esto, ¿no? Quien puede pagarlo tiene medios. Lo público tiene que dotarse de medios para luchar contra esto. Claro, si lo que hacemos es recortar también en estos medios, que es lo que ha hecho el PP, bueno, pues ya entonces la lucha va a ser ineficiente y va a ser inútil. Por eso tenemos que revertir también estas políticas, tenemos que ser muy serios con ello. El ejemplo de Cantabria, pues estamos peleando en el Parlamento contra esa fuga de millones y millones que se está yendo en las empresas públicas, y no porque las empresas públicas no sean útiles, cuidado, que son muy útiles, son muy útiles. Os recomiendo un libro, El Estado Emprendedor, de Mariana Mazzucato, es buenísimo en este sentido. Señala todo lo que se puede hacer desde lo público, también fuera de la administración pública, en las empresas públicas, aprovechando su flexibilidad, su dinamismo. Pero ¿qué ocurre? Que aquí se ha aprovechado en Cantabria porque hay mayor opacidad que en la administración pública. Entonces se sacaban recursos de la administración pública, se llevaban a las empresas públicas y en algunos casos, lo que hacían era pues dar los millones sin ningún tipo de vigilancia, de manera totalmente irregular. Y contra eso, no os preocupéis que va a haber muchas noticias, no vamos a tardar mucho y, hombre, obviamente, quien ha metido mano en la caja, pues va a pagar, hasta la medida de donde podamos llegar, va a pagar con ello. ¿Con qué argumentos podemos rebatir a los que dicen que si incrementamos la presión fiscal a las grandes empresas, éstas se irán a invertir a otros países más competitivos? Parece que se van las grandes empresas de Alemania, de Holanda, de Francia. Parece que salen de ahí. Si nosotros lo que estamos planteando es que la fiscalidad de las grandes empresas en este país tiene que parecerse a Europa y no a Marruecos, con todos los respetos a Marruecos, pero es un sistema tributario mucho más frágil y por lo tanto, bueno, pensamos que a lo que debemos parecernos, tanto que se llenan la boca algunos, ¿no?, es a Dinamarca. Pero claro, cuando uno quiere tener el estado del bienestar que tiene Dinamarca, seguramente tiene que tener también la estructura tributaria que tiene Dinamarca. ¿Por qué las empresas se van a ir de un país donde lo que vamos a tender es a equipararnos con el nivel de fiscalidad que tienen nuestros socios? En general esto suele tener mucho que ver con esa dinámica de los miedos. No, si ustedes hacen esto, las empresas se irán del país. Bueno, pero a ver, si es que las empresas no es tan fácil que se vayan de un país y además, ¿por qué se van a ir al de al lado? Si es que el de al lado tiene figuras tributarias que permiten recaudar mucho más que nosotros. Si lo que estamos diciendo no es que España va a ser anómala en el contexto europeo y que por lo tanto, como vamos a generar una estructura tributaria aquí anómala y superior, que vamos a gravar con más impuestos en España a las grandes empresas o a las grandes fortunas, se irán. No, no. Lo que estamos diciendo es que vamos a tener una tributación similar a la que se tiene en Europa. Es que cuando llegó la crisis, la destrucción que hubo aquí del impuesto de sociedades, la caída de la recaudación fue tremenda. Y fue tremenda en buena medida, ¿por qué? Porque nosotros, fijaos, en España se discute en el impuesto de sociedades si debe ser del 30, si debe ser del 25, hay gente que dice que incluso del 20, y al equipo económico de Podemos eso le parece una discusión un poco peregrina, porque, bueno, en el programa lo que figura es que tiene que volver el tipo de sociedades ahí donde estaba antes de que Rajoy lo reformase, pero da igual porque el tipo que efectivamente pagan las grandes empresas es el 5%. Da igual que el tipo nominal sea del 30, del 25 o del 20, porque luego hay una cantidad de deducciones que permite que finalmente la gran empresa esté pagando el 5, el 6, una pequeña empresa no paga eso. Es decir, y si lo llevamos esto al ejemplo del IRPF, seguro que pasa algo parecido. Estoy seguro que buena parte de quienes están aquí y pagan IRPF no se acogen a las deducciones que se pueden acoger grandes patrimonios y grandes rentas. Seguro que aquí nadie se deduce mucho dinero por dar dineros o donativos a las regatas en este país. Es decir, que nuestro sistema tributario es un sistema que permite una gran cantidad de deducciones, una gran cantidad de agujeros fiscales que están pensados fundamentalmente para que se beneficien los que más tienen. Y con eso es con lo que hay que terminar. No se trata tanto de subirle los tipos a las grandes fortunas, a las grandes empresas, los tipos nominales, quiero decir, sino de que no haya todas estas deducciones de forma que realmente nos parezcamos más a Europa, nos parezcamos más a Francia, nos parezcamos más a Alemania, nos parezcamos más a Italia, nos parezcamos más a los países del norte. Ese es el objetivo.
Y cuando te pareces más a los que están a tu lado, la gente no se va, las empresas no se van. ¿A dónde? Al que está a tu lado. Que efectivamente lo que haces ahora es parecerte más y por lo tanto tener niveles similares. No creo que eso suceda, ¿eh? Bueno, vamos a cambiar un poco de tercio. Algo fácil. ¿Concordato con el Vaticano, sí o no? No. Así de fácil. ¿Qué piensa Podemos de que España sea republicana? Bueno, Podemos piensa que si tiene que haber un jefe del Estado, tiene que ser elegido por el resto de la población, por la mayoría de la ciudadanía. ¿Qué se piensa del conflicto palestino? En el programa llevamos un apoyo al conflicto, a Palestina, y esperamos que sea declarada una nación libre e independiente. Estaba dirigida expresamente a Rosana. El trabajo no remunerado, el no remunerado, que realizamos las mujeres, tanto productivo, porque hacemos mucho trabajo productivo no remunerado, como reproductivo, el cual todo es no remunerado, ¿cuánto supondría respecto al PIB? ¿Qué propuestas tienes al respecto? Sé que en Euskadi supondría un 30%, más o menos, que son los datos, pero bueno. Sí, no tenemos estudio en Cantabria, pero No, sí que en Cantabria sabemos... no, lo que sé es lo más cercano, que es lo que corresponde al País Vasco, que sería alrededor de un 30%, creo. Sí sabemos que si se monetarizara el trabajo que las mujeres desarrollamos cuando trabajamos en la agricultura, en una empresa que lleva adelante nuestra pareja, o en la ganadería, o en el negocio familiar en el que no figuramos en absoluto como responsables ni cotizamos por ese trabajo, si se monetarizara el trabajo que desarrollamos cuidando a las personas, cuidando a los demás, si se monetarizara la lactancia materna, desde luego un gran porcentaje del Producto Interior Bruto del país se debería a ese nuestro trabajo invisible. Me gustaría que hablarais sobre la renta básica. Bueno, nosotros también aquí hemos querido ser claros. En un país donde hay, según datos de Cáritas, según datos del propio Instituto Nacional de Estadística, más de 9 millones de personas en situación de pobreza, millones de hogares que viven en esa situación, es necesario algún tipo de renta básica. Podemos discutir de la forma, el tamaño y el color, pero algún tipo de renta básica tiene que haber en un país donde el mercado de trabajo es incapaz de absorber en este momento la cantidad de población que hay parada, e incluso donde buena parte de la población, aún la que trabaja, vive por debajo de los umbrales de pobreza. La propuesta que nosotros hemos hecho es un modelo que es muy similar al modelo que en este momento tiene la Comunidad Vasca, pero también Navarra, que es un modelo en donde se garantiza que no haya ni un solo hogar unipersonal con una renta inferior a los 600 euros, y esto se incrementa lógicamente con el número de personas del hogar, en un 35% en la siguiente persona y en un 20% en personas sucesivas. Esto querría decir que un hogar de 4 personas, de 2 adultos y 2 niños, por ejemplo, tendría que tener un umbral de renta garantizada de 1.050 euros. ¿Y esto cómo se consigue? Pues esto se consigue con un programa público de renta garantizada, es básicamente una copia del que tiene en este momento el País Vasco, que completa los ingresos de la familia hasta alcanzar ese umbral de 600 euros en el caso del hogar unipersonal o de 1.050 euros en el caso del hogar de 4 miembros. ¿Esto es sostenible? ¿Esto qué coste tiene? Según nuestros cálculos,
utilizando la propia estadística del INE, esto costaría del orden de los 10.000 millones de euros aproximadamente al año. Yo sé que a la gente estas cifras a lo mejor le dan vuelta a la cabeza y no sabe muy bien si esto es mucho o poco. Bueno, esto es un 1% del PIB. Un 1% del PIB. Este año la desviación del déficit, esta discusión que oímos con Bruselas y Rajoy, ha sido precisamente un 1% del PIB. Es decir, que si esta desviación del déficit Mariano Rajoy y el gobierno del Partido Popular la hubiera aplicado a un programa de renta garantizada, hubiera puesto por encima del umbral de pobreza a todos los hogares que viven por debajo del umbral de pobreza en este país. Es decir, que es perfectamente sostenible, es viable, es posible. Es fácil hacerlo. Bueno, exige trasladar al conjunto del Estado lo que ahora se desarrolla ya en la Comunidad Vasca y en la Comunidad Navarra, en mayor o menor grado y con diferente medida en función de las zonas. Pero es perfectamente posible y en un momento en donde las tasas de pobreza son tan elevadas y en donde la desigualdad es tan elevada, para nosotros es un reto fundamental el poder hacerlo. Ya que hemos hablado de Bruselas, seguimos con una pregunta que hace referencia a ella. Bruselas exige ahora a España un ajuste de 8.000 millones. Grecia, en su día, presentó un plan de ajustes quitando a los más ricos y dando a los más pobres. Bruselas se negó a eso y al final pasó lo que todos sabemos, que tuvieron que cortar a los mismos. ¿Cómo puede pelear Podemos su plan de ajustes sabiendo que ya falló en Grecia? Fijaos, es una pregunta muy interesante porque desde luego con ella una y otra vez nos golpearán en los medios de comunicación y en todos los sitios. Queréis hacer lo que se hizo en Grecia y fijaros, ahora lo que tienen es un recorte en el sistema de pensiones. Y aquí hay que decir dos cosas. La primera, pareciera como que hay gente que en Europa se alegra de tener un protectorado político. Nuestra impresión es que hay gente que en Europa en este momento han generado un protectorado político. Ojo, un protectorado político es lo contrario de la democracia. Es una nación puesta al servicio de potencias y poderes extranjeros que hace lo que le dicen desde fuera. Y pareciera que para dar un escarmiento político a un gobierno elegido popular y democráticamente en Europa y para evitar que la mecha prenda en otros lugares de Europa, tecnócratas de Bruselas a los que nadie ha elegido han de alguna forma iniciado este peligroso camino por Europa, que genera una desafección tremenda y que, bueno, tiene salidas de desafección, yo diría, positivas y productivas como la que tiene lugar en España, Podemos, pero que tiene otras salidas peligrosas y no tan controlables, como es el caso del Frente Nacional en Francia. Es decir, la desafección que generan las políticas de Europa tiene vías de escape distintas. Y ojo lo que destapamos. Grecia, desde luego, está en una situación difícil, dura, pero Grecia está en una situación difícil y dura, decía, la han convertido en un protectorado por aplicar las políticas que le ha dicho la Troika que tiene que aplicar desde hace 7 años. Es que Grecia, las políticas que está aplicando hoy, y ayer, y antes de ayer, y antes de ayer, son las políticas que la Troika defiende. Y si Grecia es un fracaso es porque las políticas de la Troika han sido un fracaso. Y al gobierno de Grecia en este momento es difícil hacerle responsable de unas políticas que no estaban en su programa, con las que no está de acuerdo, pero fijaos que el gobierno tiene que tirar de una cuenta corriente que no controla, que controla Bruselas, pero que los tecnócratas en Bruselas le han exigido y le han doblado el brazo para llevar a cabo. Es decir, que queda claro de alguna forma el dilema democrático en el que en este momento se encuentra Europa. Es un dilema terrible. Pareciera que algunos se alegran de que tengamos un protectorado al interior de las fronteras europeas. Pero es que además se hace el símil, alguien dirá, bueno ya, pero a mí esto no me supone ningún consuelo porque ¿por qué vosotros no vais a hacer lo mismo? Quiero decir, bueno, si Europa ha entrado por la vía alocada de formar protectorados en Europa y decirle a los gobiernos que eligen la gente lo que tienen que hacer al margen de sus propios programas electorales, hasta el punto de que achicamos la oferta política para que solo quepan unas políticas en Europa, bueno, puede que Europa esté loca y haya decidido ir por una senda no democrática, pero ¿y vosotros ante esto qué vais a hacer? Bueno, es que se traslada a la población un símil que es erróneo, que no es cierto, que es falso, que es que España y Grecia y todos los países se encuentran en la misma situación. No es verdad, no es verdad. Grecia es un país quebrado, que no tenía ningún tipo de financiación externa y que cada paso que tenía que dar
reabrir la televisión pública, recontratar a las limpiadoras que fueron despedidas en los ministerios. Cada paso que tenía que dar exigía que sus acreedores, y en este caso sus acreedores es básicamente la Comisión Europea, autorizasen eso. No es la situación de España. España en este momento se financia con normalidad en los mercados financieros internacionales y el Banco Central Europeo compra 80.000 millones de euros de deuda mensuales. Eso permite que Grecia sea la excepción y que, sin embargo, España se parezca básicamente al caso de Italia, al caso de Francia, al caso de Alemania, con salvedades, lógicamente, pero no está en una situación en la cual alguien puede decretar su asfixia en un Consejo de Ministros. Esto no puede pasar, esto no va a pasar. Nos engañan. Igual que la multa. Es que fue el propio ministro quien ayer decía en el debate que la multa no se va a producir. Efectivamente no se va a producir, porque la multa la multa de Bruselas a España lo que tiene es un elemento, yo diría, de disuasión frente a lo que puede venir. También Bruselas hace política. Y pareciera que no nos damos cuenta. En España el cambio es posible, en España el cambio es viable. Y fijaos, en España el cambio pasa porque nuestro gobierno se hubiera parecido un poquito más a dos gobiernos que no son especialmente santos de nuestra devoción, pero que en esto lo han hecho bien, como es el gobierno de Francia, de François Hollande, o el gobierno de Italia, de Matteo Renzi. Le han dicho muy claro a Bruselas una cosa: mi Parlamento Nacional decide. Y lo que decide mi Parlamento Nacional es una decisión democrática que toma mi Parlamento Nacional en función de sus prioridades políticas. La prioridad en Francia ha sido la cuestión de la seguridad nacional, de la seguridad interna. Bien, y Matteo Renzi ha dicho: yo no voy a hacer recortes, y no los ha hecho. Ojalá nos hubiéramos parecido un poco más a eso. Ojalá ese margen que nosotros tenemos lo hubiéramos utilizado. Ese es el margen que nosotros queremos utilizar precisamente para propiciar. Bueno, no podemos garantizar una renta universal para todo el mundo en este momento. Sería mentira a la población española. Pero sí que podemos garantizar que se extiende el modelo vasco-navarro al conjunto del territorio nacional. Y es un primer paso que será muy importante para esos 9 millones de pobres que tiene este país. Complementando a lo que ha comentado Nacho, una cuestión, porque intentan hacer ver, no te puedes enfrentar a Bruselas, a la Comisión Europea, es algo que ya viene impuesto. Bueno, aparte del déficit democrático que hay en Europa, porque hay un déficit democrático entre quién toma las decisiones en el famoso triángulo entre Consejo, Comisión y Parlamento, nosotros, como órgano europeo, lo que elegimos es al Parlamento Europeo, pero luego vemos que las decisiones vienen de otra parte, y no hablemos ya del Banco Central Europeo, ¿no? Bien. ¿Existen precedentes en los que los gobiernos, cuando se han enfrentado, precedentes ya incluso con multa, que la Comisión Europea quería imponer a los gobiernos? Claro que existen. En 2003, fijaos, a Francia y Alemania le dijeron: no has cumplido con el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, te vamos a poner una multa. Ahora podréis decir: ya, pero es que Francia y Alemania juntos no son como España. Bueno, Suecia igual no lo sabéis, pero Suecia tiene la obligación legal de tener el euro. ¿Pero qué ocurre? Bueno, el gobierno se puso del lado de la gente, convocó un referéndum y dijeron: no queríamos esto, preferimos la corona. Y la Comisión Europea no fue capaz de llevarse por delante lo que quería la gente. Claro, hay que tensionar, hay que aprovechar esa tensión democrática en Europa. Y por otra parte, ¿cómo tenemos que aprovecharlo también? Bueno, pues esto yo creo, aplicando un poquito de teoría de juegos, queriendo que quieran lo que queremos. Sé que es redundante, que suena redundante, pero bueno, es así. La cuestión es, bien, Grecia la pudieron hacer quebrar o amenazar porque era Grecia. Pero ¿qué ocurre si hacen la misma jugada con España? ¿No va Italia detrás? Fijaos que la evolución de Italia y España en los mercados financieros no va tan desacompasada muchas veces, ¿no? Y luego, ¿qué ocurre con los bancos alemanes y franceses? Si van a España e Italia y tienen problemas, y las instituciones financieras españolas e italianas. Claro, es que también tenemos nuestra fuerza, tenemos que ser conscientes, que somos la cuarta economía del euro, que no pueden hacer lo que quieran. Pero eso es lo que comentábamos antes, también hace falta no solo un cambio de gobierno, sino que lo que hace falta es la gente apoyando un gobierno de la gente, un gobierno propio, que no votemos, nos vayamos a casa, porque necesitamos ese apoyo precisamente para hacer que las políticas europeas se cumplan en base a lo que se quiere en los países o lo que quiere la gente al fin.
Para Rosana. Perdón, fijaos un detalle tonto, una cosita. Pareciera que cuando uno incumple el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, la normativa europea, se abren los mares, se funde el suelo y la tierra se traga a todo el mundo. Bueno, se ha incumplido más de 100 veces en los últimos 15 años. Más de 100 veces por los países miembros de la Unión Europea se ha incumplido el pacto fiscal. Francia, Alemania, Italia, repetidamente. No se ha abierto el suelo, la tierra no se ha tragado a nadie, no han ardido. Seamos un poco sensatos, seguramente, y seamos conscientes de que lo que en este momento se debate en Europa es la necesidad de cambiar una norma fiscal que nadie cumple, que no funciona y que encima constriñe a los gobiernos nacionales, por encuadrar un poco una discusión con la que todo el tiempo se nos amenaza, se nos echa miedo encima, cuando en realidad desde fuera se ve de forma muy distinta, ¿no? Perdón, que te interrumpí. ¿Conseguiremos alguna vez una educación pública, gratuita y laica? ¿Veremos un país sin privilegios para ninguna confesión religiosa, Rosana? Pues esa es la idea, eso es lo que llevamos en el programa, invertir en educación pública, invertir a tope y hacer un debate entre toda la comunidad educativa sobre el tipo de educación que queremos, en la que además queremos que sea laica, porque la educación no tiene por qué haber ningún tipo de religión, ¿eh? Entonces, nuestra propuesta es esa, sobre todo ese debate de la comunidad educativa en la que todas y todos tenemos que participar para hacer una ley que sea más estable y bueno, y mejor para todas y todos. Muy bien. Quiero presentar nuestras disculpas a todas aquellas personas cuyas preguntas, cuyos comentarios no vamos a poder recoger porque se nos echa el tiempo encima y todavía Podemos sobre el tiempo no puede. Antes de irnos, nos gustaría proponerles que se pongan de pie. Nos gustaría proponerles que guardásemos todos un minuto de silencio por un atentado al que no voy a adjetivar, porque todos los atentados son igualmente horribles y espantosos. Gracias. Muchísimas gracias. Unidas y unidos podemos. Buenas noches.